Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas. Y en el vídeo de hoy me gustaría retomar un tema que alguna vez había aparecido aquí en el canal, y son esos vídeos del conocidísimo periodista y comentarista deportivo y también youtuber Julio Maldonado Maldini. Y es que recientemente el conocido periodista y comentarista deportivo Julio Maldonado Maldini se habría descolgado con una serie de vídeos haciendo una serie de pronósticos que la verdad es que me han parecido ciertamente curiosos y dignos de comentar, ¿no? Ya que lo cierto es que si repasamos la hemeroteca, la verdad es que no se parecen en nada a los pronósticos que había hecho a principio de temporada, ¿no? Parece que es otro que se sube al carro conveniente del Real Madrid ahora mismo, y me ha llamado muchísimo la atención, y yo creo que da un poco la idea de cómo funciona el periodismo deportivo de este país. Antes de entrar en materia, me gustaría comentar dos cosas. La primera es que a mí Julio Maldonado Maldini, a mí personalmente me gusta mucho como analista del fútbol internacional, y me gusta muchísimo también como analista de fútbol histórico, ¿no? Y de leyendas, y insisto, y también como os digo, del fútbol internacional, ¿no? De cosas que quizá no tenemos tan por la mano, ¿no? En el fútbol nuestro del día a día, ¿no? Pero es precisamente ahí, ¿no? Cuando se acerca precisamente al fútbol nacional y a la actualidad deportiva, es ahí donde yo creo que más flojea, ¿no? Donde yo creo que quizá vemos la versión más sesgada, más ideológica, más relatista del periodista español, ¿no? Es algo muy curioso en el caso de Maldini, ¿no? Pero quiero dejar muy claro que desde luego yo era de los que disfrutaba y mucho de por ejemplo, en los años 90 sus retransmisiones de partidos de la Premier League, y de sus comentarios también en partidos de la Liga Italiana y del fútbol internacional en general, ¿no? Pero insisto, creo que donde más flojea desde luego es cada vez que trata de tocar la actualidad deportiva del fútbol español, ¿no? Y también comentar desde luego que desde luego a la hora de hacer pronósticos, evidentemente todos nos equivocamos y todos nos podemos equivocar, no pasa absolutamente nada. Para nada, en absoluto, pero lo que me llama muchísimo la atención es que viendo sobre todo sus últimos vídeos, vemos un cambio de opinión radical, sobre todo respecto al Real Madrid, pero escuchándole hablar, y os voy a dejar los links de esos vídeos en la descripción, da la sensación como que él hubiese defendido que el Real Madrid, por supuesto, que era favorito total y absoluto para ganar la Liga Española, o que incluso vemos que en ese choque Real Madrid-Paris Saint-Germain que hemos conocido después del sorteo de octavos, vemos que curiosamente ahora para él la eliminatoria no solamente estaría muy igualada, sino que además daba ligeramente favorito también al Real Madrid, al conjunto blanco. Insisto, tremendamente llamativo teniendo en cuenta los precedentes y los vídeos que había colgado a principio de temporada. Y entrando ya en detalle, en primer lugar me gustaría referirme a un vídeo que publicó recientemente, antes del derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, en el cual claramente daba como favorito al Real Madrid, ¿no? Muy por encima del Atlético de Madrid. Cosa que llama, como insisto, muchísimo la atención, teniendo en cuenta cuál había sido su pronóstico a principio de temporada en cuanto a quién podía ser el favorito para ganar la Liga, ¿no? La Liga 2021-2022, ¿no? En aquel vídeo de verano, ¿no? En su famoso retiro vacacional, la verdad es que escuchándole hablar, parecía poco menos que había que darle ya directamente la Liga al Atlético de Madrid, ¿no? Y además lo hacía a base de una serie de argumentos, la verdad es que tremendamente pobres, ¿no? Y tremendamente sesgados, ¿no? Un análisis tremendamente pobre y tremendamente sesgado, como os digo, ¿no? Basándose únicamente en que, el Atlético de Madrid había ganado la Liga anterior, ignorando el cómo ganó la Liga el año pasado el Atlético de Madrid,
y bueno, pues sin tener en cuenta pues que, por ejemplo, la Liga la ganó con tan solo 2 puntos de diferencia y, por supuesto, para nada, pues bueno, comentó en absoluto el tema arbitral, ¿no? El tema del saldo arbitral, del extrañísimo saldo arbitral de la temporada pasada, ¿no? Que tanto penalizó al Real Madrid y que desde luego evitó que el conjunto blanco se hiciese con el campeonato de Liga, y además yo creo con cierta distancia, ¿no? Creo que lo podría haber hecho, pero insisto, eso por un lado, y luego también se basaba en que el Real Madrid había perdido a Sergio Ramos y a Varane, sin tener en cuenta para nada el crecimiento de Militao y el fichaje de David Alaba. Bueno, son cosas que sorprenden y mucho, desde luego, en un analista que se supone de tanto prestigio y de tanto renombre como Julio Maldonado Maldini. Como os digo, me sorprende muchísimo, ¿no? Ese análisis tan pobre y tan sesgado en alguien al que se le supone tantísimo prestigio y tantísimo conocimiento futbolístico, ¿no? Aparte, insisto, de ignorar el tema arbitral del año pasado, aparte de ignorar también, por supuesto, el crecimiento de Militao y la llegada de un fichaje tan importante como el de David Alaba para el Real Madrid, para suplir a Varane y a Ramos, aparte, aquí en este canal lo comentábamos, y lo comentábamos muchísimas veces, ¿no? Que desde luego el Real Madrid, si conseguía conservar ese bloque sólido, competitivo que había demostrado en las últimas temporadas, y a eso era capaz de sumarle un segundo foco de peligro, anotador, ofensivo, desequilibrante en ataque, ya fuese Vinicius como está siendo esta temporada, ya fuese Rodrigo, ya fuese Asensio, ya fuese incluso Hazard, el Real Madrid desde luego era favorito, era muy claro, era clarísimo favorito desde mi punto de vista para ser desde luego favorito para ganar la Liga de este año, ¿no? Para mí, aquí en este canal siempre lo he comentado, para mí el Real Madrid es el equipo que tiene mejor plantilla de toda la Liga, sin lugar a dudas, pero insisto, me llama mucho la atención ese análisis tan pobre de alguien al que se le supone tantísimo conocimiento y tantísimo prestigio, ¿no? Y desde luego también llama muchísimo la atención otro vídeo reciente en el que, bueno, después del sorteo de la Champions, en el que, bueno, pues conocimos el emparejamiento, ese extraño emparejamiento entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, pues bueno, daba como favorito al Real Madrid, ¿no? Algo también tremendamente curioso, ¿no? Ligeramente favorito, y además coincidiendo conmigo, ¿no? Yo también ayer precisamente hice un vídeo al respecto y también daba ligeramente favorito al Real Madrid, pero siempre teniendo en cuenta que desde luego creo que va a ser una eliminatoria tremendamente igualada, ¿no? Y llama muchísimo la atención precisamente porque también justo al empezar la Champions, la edición de la Champions, la fase de grupos, pues bueno, también hizo un vídeo refiriéndose a los favoritos para ganar esta Champions League, y bueno, pues poco menos que al Real Madrid no le daba absolutamente ninguna opción. Yo personalmente tampoco creo que el Real Madrid sea uno de los favoritos, uno de los grandes candidatos a ganar esta Champions, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo ponía en el mismo grupo que, por ejemplo, el Barça. Un Barça que ha caído en la fase de grupos y que va a tener que jugar la Europa League el resto de la temporada. Me parece increíble la manera de ningunear al Real Madrid, a este equipo que ha sido capaz de ganar 4 Champions en 5 años y que todavía conserva pues eso, ¿no? Ese tono competitivo, luchador y de gran calidad en toda su plantilla, ¿no? Pero bueno, insisto, me llama muchísimo la atención que alguien de tanto nombre y de tanto prestigio no tenga en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y además alguien que vive de ello, que gana dinero con ello, que es un profesional de esto, se supone. Bueno, insisto, tremendamente llamativo, ¿no? Además, en ese mismo vídeo, que como os digo, de principio de temporada, al empezar la Champions, también comentaba, ¿no? Que el Paris Saint-Germain para él era el principal favorito para ganar esta Champions. Y ahora lo ha colocado, pues eso, en una especie de tercer escalón, junto con el Real Madrid. Y de hecho, en ese mismo escalón, ahora es el Real Madrid el que es ligeramente favorito para pasar la eliminatoria. Insisto, me llama muchísimo la atención, ¿no? Es decir, pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es la pobreza del análisis. El análisis de principio de temporada que hacía Maldini, los motivos que daba para colocar al PSG como principal candidato para ganar la Champions League, ni más ni menos, era simplemente que habían fichado a Messi. Que el Paris Saint-Germain había fichado a Messi. Y que como tenían a Messi,
evidentemente el PSG era mejor que el Bayern de Múnich, que el Chelsea, el actual campeón de Europa, y que el Manchester City de Guardiola. Realmente fascinante. Cuando a todas luces se podía ver, y aquí lo analizamos también, que el PSG, sí, de acuerdo, desde luego, juntaba una tripleta en ataque verdaderamente envidiable, pero que iba a ser tremendamente difícil para Pochettino conseguir crear un bloque sólido de ese equipo. Y que desde luego crear un bloque sólido, un bloque que funcione como tal, que trabaje como tal, como grupo, como equipo, es esencial para ganar la Champions League. Lo hemos visto en los últimos años. Todos los campeones de los últimos años han sido bloques tremendamente sólidos. Y por supuesto que las individualidades tienen muchísima importancia, pero lo que más ha primado en los últimos años ha sido el bloque. Sin lugar a dudas. El Bayern de Múnich, el Chelsea, el propio Real Madrid, el Liverpool. Pero, insisto, me llama muchísimo la atención lo pobre y lo sesgado del análisis de, insisto, un periodista tan supuestamente prestigioso como Julio Maldonado Maldini. En definitiva, y por ir finalizando, pues eso, ¿no? Me llama, como os digo, muchísimo la atención la pobreza de sus análisis, lo sesgado de sus pronósticos, y siempre pues eso, ¿no? Siguiendo esa corriente a favor, ese viento a favor, siempre tan tremendamente ventajista y obviando detalles tan tremendamente importantes, ¿no? Y que además en este canal tan humilde, por ejemplo, pues hemos ido comentando con todos vosotros, y que vosotros también habéis ido comentando también, por supuesto, en la caja de comentarios, ¿no? Llama muchísimo la atención que alguien tan supuestamente profesional de esto, pues haga estos, insisto, estos análisis tan pobres, tan sesgados, tan ideológicos y desde luego tan tremendamente ventajistas. Pero bueno, allá cada cual. Por mi parte, como os digo, dejo el vídeo aquí, espero que os haya gustado. Si es así, por supuesto, apoyarlo con un fuerte like. Por supuesto, os invito a que en la caja de comentarios me dejéis vuestra opinión, y como siempre, pues os animo a que os suscribáis al canal si es que aún no lo estáis. Y por supuesto, vikingos, y a pesar de lo que diga Maldini, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.